Hola, bienvenidos a un capítulo más de Escena del Crimen. Si les digo Miguel Razanskovsky Novarchuk, el mecánico de San Lorenzo que fue asesinado en agosto del año 2021, no muy lejos del tiempo en el que estamos, seguro recordarán detalles del horrendo crimen que ocurrió en ese taller mecánico y que trajo mucha polémica en torno a cómo fue que sucedió, principalmente por la forma despiadada en que lo mataron. Hoy vamos a hablar de él, hoy vamos a contar la historia, al menos hasta dónde se encuentra en este momento. Vamos a recopilar capítulo por capítulo, pasaje por pasaje, lo que había sucedido con Miguel en aquel entonces. Y ya vamos a ver a propósito las identidades de quienes eran en ese momento víctimas y victimarios, los sospechosos de la policía. Comenzamos por él, por Miguel Razanskovsky Novarchuk, un hombre de 45 años, de nacionalidad paraguaya, de profesión mecánico, domiciliado en Barrio Virgen de los Remedios de San Lorenzo. El paraguayo es de origen polaco, pariente del Papa Juan Pablo II, tenía una vinculación familiar con el jefe de la Iglesia Católica, ex jefe en este caso, de la Iglesia Católica, según al menos se había comentado en su momento. Los sospechosos: Bernardo Soria Lugo, de 51 años, su alias se conoció como el de Michi Ito, paraguayo, el jornalero del barrio Ricardo Brugada de la capital, fue detenido 7 meses, después confesó que lo mató por venganza. Luis Javier Galeano, otro sospechoso, el de 30 años, su alias es Boya, paraguayo, la profesión consignada, al menos en la base de datos de la policía, aparece como empleado de Itacua Concepción del origen. Se entregó a la policía y confesó su participación en el robo, pero no así en el crimen. Y el tercero es Domingo Agustín Diana Pereira, de 22 años, el alias es Mingo o Negro, de nacionalidad paraguaya, profesión estudiante, del barrio Tablada Nueva de la capital. Fue el que ingresó al lugar del crimen con el revólver, de acuerdo a lo que se pudo observar en las imágenes de circuito cerrado. Y una pequeña observación dentro de estos perfiles: también en aquella oportunidad fueron detenidos el conductor de Uber, Fernando Rubén Domínguez Paiva, sospechoso de llevar a los autores del crimen y hacer un trabajo logístico días antes. Tarcidio Daniel Cáceres Agüero, de 64 años, por supuestamente proveer la información del millonario botín a los autores. Este último, Tarcidio, era vecino de Novarchuk, de Razanskovsky Novarchuk. Y ahora vamos a la crónica, lo que ocurrió ese día. Eran las 8 de la mañana hasta que los vecinos se dieron cuenta que el taller de Miguel Razanskovsky Novarchuk estaba cerrado. Algo les llamaba la atención a los vecinos porque Miguel era de aquellos que, además de ser muy voluntarioso, de tener, al menos se mostraba así ante los vecinos, una personalidad muy solidaria, se dedicaba a arreglar vehículos de bomberos, vehículos de gran porte de ese tipo. Era un hombre de un perfil social muy abierto, se lo conocía mucho, para resumir, no dar muchas vueltas. Entonces los vecinos sabían muy bien todos sus movimientos. Ese día en particular el taller continuaba cerrado y a partir de ahí comenzó todo. ¿Qué pasó? En el barrio Virgen de los Remedios de San Lorenzo, el amanecer iniciaba con completa tranquilidad. Eran ya las 8 de la mañana hasta que los vecinos se dieron cuenta que el taller de Miguel Razanskovsky Novarchuk continuaba cerrado. Era el 18 de agosto del año 2021, cuando llegó un cliente y asomó la mirada hacia el interior a través de una ventana, y al ver lo que adentro había, salió del lugar rápidamente y avisó de lo ocurrido a una vecina. Ella llamó a la policía para avisar sobre lo que había sucedido. Los agentes de la comisaría local de investigación de delitos y de criminalística llegaron para levantar los primeros indicios. En el interior había desorden y un cuerpo tendido cerca de un escritorio. Era Miguel, que presentaba heridas en el cuerpo y una muy profunda en el pecho.
Al principio la causa del asesinato fue un verdadero misterio. El Ministerio Público abrió una investigación y recabó las grabaciones de las cámaras de seguridad de las viviendas de los alrededores, así como de las 8 cámaras de seguridad instaladas dentro del taller. Pero estas tenían códigos encriptados y tardarían un poco en dar luz a la investigación. Los testigos aseguraban haber visto salir a los asesinos. Al principio, se hablaba de 4 personas que fueron vistas corriendo por una calle aledaña, aunque los investigadores pudieron notar varios movimientos extraños alrededor del taller durante toda esa mañana. Sin embargo, la situación más rara para los policías fue que el fallecido tenía todavía consigo una suma de dinero que los autores no llegaron a llevar, como así también su teléfono celular. Según lo supo la policía, Miguel no tenía enemigos. Incluso portaba un revólver calibre .357 que lo tenía escondido en su habitación. No tenía necesidad de llevarlo a todas partes. Sus parientes aseguraron que nunca había recibido amenazas. Incluso en su taller siempre recibía la visita de los agentes de la comisaría jurisdiccional. Como servicio comunitario, él normalmente dedicaba su tiempo de ocio a reparar las patrulleras. La familia de Miguel estuvo obligada Miguel Razanskonski, el pariente del Papa asesinado en Central. Pariente del Papa. Miguel Razanskonski Novarchuk era uno de esos vecinos que no dudaba un segundo en decirte que sí, a ayudar a cualquiera que toque su puerta a pedir cualquier favor, no importaba la hora. Oriundo de la sureña localidad de Fran, departamento de Itapúa, el paraguayo de origen polaco migró a San Lorenzo, donde llevaba una solitaria vida. A sus 45 años dedicaba todo su esfuerzo a su taller mecánico. Pariente lejano del extinto y hoy santo Papa Juan Pablo II, era considerado un hombre con demasiado sentido de humanidad, como el mismísimo Papa. Según el libro y según los familiares que vinieron para el sepelio, dijeron que era sobrino del Papa Juan Pablo II. Tenían un historial en el libro donde figuraba su nombre y aparte los familiares nos confirmaron esa información. Su familia se vio obligada a migrar hacia América del Sur por la Segunda Guerra Mundial, pero en tierras lejanas pasaron mal, sin documentos y una identidad. Al nacer Alejandro, el abuelo de Miguel, fue inscripto con el apellido de la mamá, consignándose Razanskonski, sin posibilidad de acceder a los documentos polacos para la inscripción de los nacimientos. Los apellidos de Kaczarowski fueron registrados como Racesaskowski. Fels Kaczarowski era padre de Emilia, la mamá de Karol Wojtyla, mismo padre de la mamá de Alejandro Racesaskowski, nacido ya en Paraguay, en la colonia Fram.
abuelo de Miguel. Él era muy trabajador y no tenía problemas con nadie. Les conté que la muerte traumática de Miguel se debía a las múltiples heridas que había recibido por parte de un grupo de personas. En un primer momento se hablaba de un asalto, se dijo que él tenía una riñonera puesta donde tenía mucho dinero. Se decía que por el tipo de trabajo, un especialista en cierta parte puntual o compleja de la mecánica automotriz, manejaba mucho dinero, entonces se creía que el objetivo principal en aquel momento era llevarse esa riñonera, esa plata, es decir, aquellos que se metieron a su taller manejaban esa información en particular. Entonces por eso es que para reducirlo lo asesinaron de esa forma. Pero había algo más, había un dato muy particular que encontraron los investigadores y es el mensaje en las heridas. Por eso es que siempre más que nunca resalto que Heridas que Hablan dice mucho de estos capítulos de nuestro programa, porque una de estas infligidas en una parte, en un órgano del cuerpo de Miguel, decía y mucho. De ahí en más es que los investigadores iban a abrir un capítulo aparte. Aunque en los circuitos cerrados del taller dice esta parte, este capítulo de Heridas que Hablan, en el caso Miguel, se observa que uno de los autores ingresó al lugar apuntando directamente al cuerpo de Miguel Razanskonski Novarchuk con un arma de fuego. Una autopsia reveló que su cuerpo no tenía un proyectil, o sea, no lo hirieron con un revólver o con una pistola. Su causa de muerte, por tanto, fueron múltiples heridas con un arma blanca que produjo un segundo atacante, que entró al taller y directamente lo atacó a puñaladas. Miguel presentaba un total de 8 heridas cortantes, la más profunda de ellas, alrededor de 15 centímetros de profundidad, y presten atención aquí, en el pecho. La misma produjo graves daños a nivel de órganos vitales como el pulmón y el corazón, que fueron perforados, ocasionando una gran pérdida interna de sangre. También tenía cortes superficiales en brazos y antebrazos, lo que denotó la resistencia que puso al ataque. Su muerte fue diagnosticada como shock hipovolémico por las múltiples heridas de arma blanca. Y voy a leer esta última parte del tercer párrafo. Graves daños de órganos vitales como pulmón y corazón. Es aquí donde les decía que hay un mensaje entre líneas. La persona que lo apuñaló produjo graves daños en el pulmón y el corazón. Pulmón y corazón. Había un mensaje ahí. La hazaña estaba en ese lado. Aquello no fue un robo, aquello quería decir más. Y eso se los voy a contar a la vuelta de esta primera pausa aquí en Escena del Crimen. Continuamos con la historia del asesinato atroz, violento de Miguel Razanskonski Novarchuk, un mecánico de 45 años asesinado en un taller mecánico, en su taller mecánico en el departamento central. Había ingresó un grupo de asaltantes, se creía en ese primer instante, al taller mecánico. Se pensó que eran clientes en un primer momento, o al menos quizás él lo pensó así. Lo buscaron directamente en su oficina y lo mataron. Las imágenes del circuito cerrado revelaban que el asesinato primeramente comenzó con golpes y luego, después de reducirlo, terminaron hiriéndolo de muerte con varias puñaladas, 8 en total. Se centraban las heridas principalmente en el pulmón y el corazón, algo que le decía mucho a la policía. Había un mensaje oculto ahí. En un hombre solidario que al parecer ayudaba mucho, que tenía mucha voluntad de hacer trabajo sin una paga de por medio. Tenía esas ganas de servir, por ejemplo, a los bomberos, ayuda desinteresada. Entonces, ¿por qué habrían que matarlo? ¿Quién tenía cuentas pendientes con él? Era una cuestión que no le cerraba a la policía y le causaba mucha intriga. Estaban contra reloj, no eran ladrones, no se llevaron nada. En un primer momento se creyó que, como era un hombre que tenía una especialidad en la mecánica, manejaba mucho dinero, se hablaba que podría tener plata en una riñonera, pero él contaba con todo, no faltaba nada en la oficina.
Entonces a partir de ahí es donde las interrogantes empezaban a saltar y mucho, las dudas también. Entonces, ¿qué podría hacer la policía en relación a eso? Comenzaron a repasar las cámaras de seguridad de toda la cuadra y es ahí donde personas que vivían no muy lejos de la zona comenzaron a saltar como sospechosas. Este es el ojo del investigador y las primeras pistas de la policía. El ojo del investigador. Los investigadores corrían a contrarreloj, mientras esperaban, sin resultado, que sean desencriptados los videos de circuito cerrado del interior del taller. Empezaron a buscar pistas en todo el perímetro alrededor del lugar del crimen. Por cuadras y cuadras se fue extendiendo la investigación para seguirle el rastro a las personas que habían ingresado al taller. Y así fueron armando de a poco la imagen de cada uno de ellos para poder reconocerlos. Había detalles que no coincidían. Por ejemplo, las heridas que tenía la víctima llamó la atención porque en un hecho de asalto no hace falta de que la víctima se ha herido en varias partes del cuerpo. Fue lo primero que nos llamó la atención. Queríamos observar el circuito cerrado del taller, pero tenía códigos, entonces eso hizo que tardáramos para saber realmente qué es lo que pasó. Porque primeramente teníamos un cuerpo tendido cerca de unas maquinarias porque el lugar era un taller. Entonces, como no teníamos rápidamente las imágenes del circuito cerrado del interior del taller, entonces nos rebuscamos en las cuadras para ver quién era lo que entraban y salían. Observamos en el circuito cerrado de uno de los vecinos de que 3 personas arribaban hacia la calle principal y retornaron y ingresaron en la casa, que eran 3 personas. Una de ellas tenía una mochila y después se ve, ¿verdad? Porque el video se ve desde hacia atrás, o sea, desde el frente para el taller, que ingresan en el taller y después, minutos después, salen y vuelven hacia donde ellos se iban hacia el taller, ¿verdad? Retornaron. La primera pista que encontraron fue un automóvil. Se buscó un circuito cerrado para ver hacia dónde ellos venían e ingresaron en un callejón. En un callejón observamos una cámara de circuito cerrado donde vimos desde que en el fondo mismo ingresaba un vehículo que salía y averiguamos si ese vehículo no era de la zona. Y como era un callejón, era fácil porque había más o menos 5 o 6 casas donde consultamos si ese vehículo que apareció ahí, que era un Hyundai i10, no era del vecino, y los vecinos dijeron no, que no era del lugar. Nadie tiene acá, el vecino tiene tal vehículo. Después, en otro circuito cerrado, observamos de que ese mismo vehículo primeramente calculamos que ese fue el que le rescató porque no era de la zona, y justo estos 3 sujetos al salir del taller se fueron, aparece el vehículo y sale. Entonces, por eso calculamos que en ese fue el rescate. Pero en otra cámara de circuito cerrado observamos donde arriba el vehículo y ahí obtuvimos el número de chapa. A través del número de chapa llegamos hasta el dueño. Y el dueño dijo de que él hacía trabajar en Uber, es un abogado. Tenía la particularidad que el Uber tenía rastreo satelital. Entonces iniciamos una persecución y le agarramos al vehículo y no estaba el sujeto, pero después este sujeto, el primer aprendido, se presentó en investigaciones para saber qué es lo que supuestamente en qué está involucrado en el hecho. Fernando Rubén Domínguez Paiva se entregó luego de un allanamiento realizado en su vivienda en la ciudad de Limpio. Al ser detenido, dijo a los investigadores que él nada tenía que ver con el hecho y que temía por su vida y por ello no se presentó antes. Se le explicó que tenía rastreo y de que se ve que él hizo ese recorrido, inclusive a las 5:30 de la mañana se nota de que él pasa el día del homicidio, pasa lentamente enfrente del taller y después retorna.
un día antes volvimos a mirar el circuito cerrado, ¿verdad?, del vecino, y vimos que un día antes él estuvo también en el lugar. ¿Por qué supimos? Por el rastreo. Teníamos el historial del rastreo satelital del vehículo y vimos que él venía de hacia Limpio, hacia San Lorenzo, y de San Lorenzo el lugar del hecho, y estuvieron un día antes. Hablaron con una persona en un lugar a la vuelta del taller, que calculamos que de ahí salió la información para el asalto o para el homicidio, porque en ese momento había dudas cuál era el objetivo de estas tres personas, ¿verdad? En ese enlace en ese momento de que nosotros tuvimos el circuito cerrado de los vecinos, llegamos a descifrar la contraseña del circuito cerrado del taller. Estas imágenes pasaron a ser preponderantes para la investigación. Allí observaron la gran saña con la que actuaron los asesinos, quienes además de atacarlo a tiros y puñaladas, lo escupieron. Observamos de que ingresa efectivamente esos tres sujetos que fueron los primeros sospechosos, y directamente uno le intimida con un arma de fuego y el otro se pelea con él porque el finado no se resiste a ser asaltado, y ahí reciben varias estocadas en el cuerpo. Después ellos salen y tratan de ingresar en una de las piezas, no lograron. Eso observamos todo en el sitio cerrado. Nosotros en 3-4 días le identificamos a todos con nombre y apellido. Uno de ellos ya tenía captura por tráfico, por 1340, por transgresión a la ley 1340. Aparte de eso, también los otros a quienes identificamos, teníamos testigos de que ellos tenían la ropa ensangrentada, y después, creo que después de un mes se le habló a todos. Después de que, como lo relataba el comisario Paredes, se haya tenido la identidad de prácticamente todos mediante esa trazabilidad de las cámaras de seguridad, haber encontrado el vehículo que se utilizó, que era un vehículo de un conductor de plataforma, se identificó por chapa, se haya tenido la identidad de todos y comenzó a saltar esos datos, se entregó o se le detiene al conductor de ese vehículo de plataforma, comienza la primera detención y salta uno de los que sentía culpa y evidentemente se sintió presionado. Y ese es el hombre de Concepción, del departamento de Concepción, uno de los implicados, el segundo en ya estar a disposición de la policía. De a poco el grupo que se había metido al taller y que provocó la muerte de Miguel estaba comenzando a tomar forma para los investigadores e iban teniendo idea de qué fue lo que ocurrió ese día. Se entregó en Concepción. Luego de una larga charla con sus padres, Luis Javier Galeano caminó hasta la subcomisaría 30 del distrito de Itacuá, departamento de Concepción. Él dijo a los policías que quería entregarse a la justicia, pues estaba implicado en la muerte de una persona. Se asustó supuestamente de lo que hizo y entonces él decidió venir hasta Itacuá. Según él viene hasta Limpio a un colectivo, y después de Limpio vino con un camionero hasta el Retiro Alegre, donde es la entrada hacia Itacuá, y que supuestamente desde el Retiro Alegre él llegó a pie hasta Itacuá en la casa de su madre. Ese está manifestando él. ¿No mencionan con qué intención vino hasta la zona comisaría? Y según él vino ahí y conversó con su mamá, con su papá y también ahí sus familiares, y creo que entendió que todos sus familiares le dicen para que se presente. Para nosotros una pieza clave de todo este hecho, porque formó parte del grupo. A vos ya le tenemos bien identificado. Surgieron datos después de la difusión de las imágenes a través de los medios, la gente colaboraba y que le reconocieron. El hombre de 30 años dijo que no recordaba lo sucedido, debido a que actuó bajo los efectos de la droga. Incluso pidió perdón a la familia del fallecido.
Y si catutala todo que la haja vendaja y se la por un momento vendaja y se la ya pues. Vài điều. Per un momento se qui sia droga. Vài hạt tiền vài cô đi. O per e qua se veru je o poi si parla sio pota. Anh bán đi gì em chưa? Em chưa. Para se la hay entregado con que ya tú estás en Dios. Anh đi cái đi về taller. Hay que señor, hay que. Anh đi màจะพูดไปเนาะ. Onde me se tinde kai que se o más se te va a ver la hacha yo que para aire. Debe que se me una rola la. No sé señor me nunca. Anh đi trên thực tế học đi bay yo pude cara ahí. Yo pues se ve para aire. Hoy pe así pe otro la se que se ha pe otro lo que tú haces. Anh đi của tôi chứ. No señor, una vez que tú dices. Luis Javier alias Boya se indicó como autor del crimen a un hombre apodado Michi Ito y proporcionó también la identidad de otro implicado en el crimen. La misito se misito vende igual. Ba inde misi ito ma era la de contrataje güey. Se va yo pi vuelve a gente escuela hasta pene más igual dice. Ba inde güey. No, hija, vuelve plata. O sea que plata el objetivo era. Sí. PJP Mondara él. Posiblemente con pesa estamos allá año compromete ya más yo creo. A pei tengo angela taller be ba be llevo. Hacia será y para acá yo pude ser la que sé. Se yo pude la que sé por un momento se da yuca y ve cara iba. Da ahí se. Ya le hice poner sola cámara to llegue se está mi sin lo yuca eso. Ba se rupila pe kutu esta vez. Se ne kutu se llama para inde eso. Y con la entrega, con el hecho que se haya entregado este hombre en un departamento de Concepción, salta un dato bastante importante. Y es lo que les estaba diciendo hace tiempo en el Ojo de Investigador. Alguien no muy lejos de la zona estaba conectado. Esa era la sospecha de la policía. Alguien evidentemente que vivía o conocía muy bien a Miguel estaba dando datos sobre su movimiento. Y este era un vecino. Y así lo confirmó este hombre que se entregó. Este hombre, este vecino, fue el que aportó un dato clave para este grupo. Es ahí donde aparentemente comenzaba a tomar peso otra vez la teoría del robo, del asalto, cuya finalidad era de sacarle un dinero muy importante a Miguel. Igual no tenía sentido, porque si el objetivo era robarle ese monto de dinero, no mataron de una forma tan violenta. Esto fue la detención del vecino de Tarsidio. El vecino. Posterior al crimen, apareció en escena otro sospechoso, Tarsidio Daniel Cáceres Agüero, un hombre de 64 años, la persona que había avisado a la policía sobre el hallazgo del cuerpo, pero que para la policía tuvo una actitud bastante extraña al momento de llegar a la vivienda del fallecido. Momento después, más o menos 10, 15 minutos, 20 minutos después, observamos que una persona viene y se estaciona su vehículo enfrente del taller e ingresa en forma sospechosa. Después de que se haya cometido el hecho, ve hacia la ventana un cuerpo tendido, pues se ven los diferentes circuitos cerrados de ahí del taller y se retira del lugar. También pedimos la captura del señor porque en el rastreo satelital, en la ruta del rastreo satelital del vehículo que se utilizó para tanto antes y después, antes, durante y después del homicidio, se utilizó para cometer este hecho. Un día antes ellos le llevan a este señor hasta su casa, que es en la zona La Pradera, se llama un lugar cerca de Piatá. Y que el día del hecho él viene y observa, entonces pedimos la captura de él también, porque para nosotros era sospechoso el movimiento que hizo y también coincidía en la ruta del rastreo satelital del Uber. El sistema de rastreo del vehículo
coincide totalmente lo que dijo Luis Galeano, que un día antes ellos se reunieron en la casa. Él dice que están unos cuantos hermanos, él no sabía que era la casa del hermano. Él da la versión porque no le conoce tan a este señor, porque todo el contacto hizo negro. Se bajaron y de ahí se fueron en otro lugar. O sea, eso coincide con el sistema de rastreo que hicieron ese movimiento a la hora que él indicó. Eso ocurrió en la zona de Capiatá porque en realidad Tarcillo vive en Capiatá. Sí, Tarcillo vive en Capiatá y la reunión ellos hicieron detrás del taller un día antes del hecho. Los investigadores estaban convencidos de que Tarcillo estaba involucrado en el asesinato. La policía no descartaba que haya sido él quien contrató a los autores del hecho, y en esa reunión los informó que el mecánico tenía una fuerte suma de dinero que había cobrado como parte de una herencia. Él fue el autor principal y aparte de eso, que un día antes ellos estuvieron en el lugar, se reunieron con este señor en la casa del hermano que está a la vuelta del taller y que Negro, que es la persona a quien todavía no le identificamos, le llama y le dice a este Tarcillo para que vaya y verifique si murió o no la persona, que también se ve en el circuito cerrado que él llega, ingresa en el taller, observa el cuerpo tendido y sale. Ahora, la versión que da este Tarcillo es de que él se va como por problemas mecánicos de su vehículo, pero tampoco eso coincide porque él estaciona su vehículo en el lado contrario. Los vecinos de la víctima y de Tarcillo protestaron sobre la detención del hombre, asegurando que tenía una conducta intachable. Señor Paredes, si lo estás viendo, necesito por favor que seas justo con lo que digas y que pueda... Señor Paredes, por favor, haga bien tu trabajo y el cruce de llamadas, por favor. Exactamente, por favor, que se enclarezca y se pueda limpiar el nombre del Señor y sea ya por favor liberado. Queremos justicia, queremos justicia, queremos justicia, queremos justicia, queremos justicia. Lo que más llamó la atención de los investigadores fue que los criminales ni siquiera se detuvieron a buscar el dinero. Directamente después de matarlo, salieron del lugar. Sumaron otro más, otro implicado más en el asesinato y en el ingreso, en el allanamiento, por llamarlo de una manera, solo que no se trata de un aspecto legal, es el ingreso al taller. Es el hombre al que se lo ve en la filmación con el arma de fuego, es el mismo que le pega en la cabeza con la culata, con la cacha del arma a Miguel. Este hombre fue detenido mucho tiempo después de iniciar las investigaciones. Este hombre fue clave dentro de la estructura para la policía porque es uno de los que también sabía y se reunió con Tarcillo, al igual que el resto, tiempo antes para planificar el atraco al taller mecánico y decidir qué iban a hacer para aparentemente quedarse con esos 300 millones de herencia que se decía, datos filtrados por Tarcillo. Esta fue la segunda detención de un implicado, pero sí el cuarto como parte de toda la estructura. Detenido en rehabilitación. 1 mes y 3 días transcurrieron del crimen cuando por fin los investigadores pudieron dar con el segundo implicado en el asesinato la mañana del 21 de septiembre. Una comitiva fiscal y policial llegó hasta un centro de rehabilitación para adictos a las drogas, ubicado en el kilómetro 63 de la ciudad de Caacupé, en el departamento de Cordillera. Domingo Agustín Diana Pereira ingresó al establecimiento el 30 de agosto declarando solo su segundo nombre y su segundo apellido. Su propia madre, Sonia Alejandra Pereira Espínola, fue quien lo llevó a esconderse en el lugar donde estaba internado su hermano Brian Alexis Diana Pereira.
Fue en ese contexto que Sonia Alejandra convenció a los responsables del centro diciendo que supuestamente estaba muy contenta con la recuperación de su otro hijo, quien cumplía en el sitio una medida de arresto domiciliario en el marco de una condena por tenencia de drogas. El detenido fue reconocido también a través de las imágenes de circuito cerrado de la vivienda de la víctima. Sus tatuajes rápidamente lo delataron. A pesar de los elementos que tenía la policía en su contra, Domingo Agustín negó su participación en el crimen y dijo que no conocía a los demás involucrados. No obstante, gracias a la alta calidad de las imágenes de las cámaras de seguridad del taller, se lo pudo identificar plenamente. Un hermano del PCC. Domingo Agustín Diana Pereira es hermano menor de Wilson Antonio Diana Pereira, un joven detenido a la edad de 20 años en el año 2014, luego de enfrentarse a la policía. En aquel tiempo se dedicaba al rubro criminal de motoasaltante. Durante la balacera que protagonizó, uno de los agentes se salvó de morir gracias a su chaleco antibalas. Wilson Antonio Diana Pereira fue condenado a 18 años de prisión. Ya en la penitenciaría fue bautizado como miembro del primer Comando Capital y cometió varios homicidios. Su primera víctima fue Cristian Julián Gallardo de los Santos y en la cárcel de Concepción. Luego volvió a matar en emboscada y también en Misiones. Cuando regresó a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, pasó a comandar uno de los grupos del PCC hasta que fue asesinado el 13 de mayo del año 2019, cuando estaba por cumplir los 25 años de edad. El crimen de Wilson fue cometido por miembros del entonces incipiente Clan Rotela, dirigido a su vez por el ahora preso más importante de la República, Armando Javier Rotela Ayala. La muerte de Diana Pereira desató una sangrienta guerra entre ambos grupos criminales. Queriendo vengar su muerte, el PCC masacró un mes después a 10 miembros del Clan Rotela en la Penitenciaría Regional de San Pedro de Icuamandiyú, cuando se celebraba el Día del Padre. Había un recorrido muy particular que se hizo el 18 de agosto, un recorrido que les va a dejar a ustedes, al igual que a mí, con un sabor. Este conductor sabía algo más. Este hombre, si bien no entró junto a los otros al taller, tenía que saber algo, no le llamó la atención. Y se trata del conductor de plataforma, el mismo que después recibió una medida menos gravosa que el resto de los implicados, teniendo en cuenta que, y esto a modo de aclaración, que si bien lo van a escuchar después, Tarcillo es desvinculado por no encontrarse elementos probatorios, aunque se haya comentado que él formó parte de una reunión de planificación de ingreso al taller mecánico. Pero bueno, esa es otra parte de la historia. Lo cierto es que este conductor fue como una suerte de transportista de todos, el conductor clave, el que supo y sabía todos los puntos para recoger a los que ingresaron al taller, a los que después dieron muerte a Miguel Raznaskowski Novarchuk. La ruta del crimen. La desgrabación del GPS confirmó la hoja de ruta de los criminales previo a cometer el crimen. Todo empezó alrededor de las 4:19 de la madrugada del 18 de agosto del año 2021, cuando Fernando Rubén Domínguez Paiva salió de su casa en la ciudad de Limpio. El conductor de Uber tomó la ruta PY03, luego la avenida Artigas. En la entrada del barrio Tablada hizo una parada. Ahí subió a su vehículo a Domingo Agustín Diana. De ahí se dirigió al centro de Asunción y llegó hasta una calle del barrio Ricardo Brugada, donde subieron a otros dos autores, Luis Javier Galeano y Bernardo Soria Lugo. De allí, el chofer condujo hasta la costanera de Asunción, tomó nuevamente la avenida Artigas hasta Primer Presidente, luego la autopista Ñuguazú hasta dar con el centro de Luque y utilizó la ruta que conduce a San Lorenzo.
Allí utilizó un camino alternativo que lo llevó a la calle Gabriel Pellón, sobre la que ingresó a la calle Pedro Aponte, y a las 5:55 pasó por la calle donde estaba ubicado el taller de la víctima. Luego fue a calle I, en zona del hospital, donde estuvo hasta las 7:15 de esa mañana. Por el camino, en un callejón, se bajaron los autores y él regresó al taller a las 7:28 y conversó con la víctima. A las 7:33 ingresaron los autores. Cuando el taller mecánico fue abierto por parte de la víctima, él mismo ingresó. Se nota en uno de los circuitos cerrados su ingreso y en el otro circuito cerrado ya interno que le hace una pregunta a la víctima, posiblemente bajo el engaño de que estaba perdido, porque no se notaba que le indicaba como si fuese que él estaba buscando una dirección. La víctima estaba barriendo su local y el hoy acusado, el hoy investigado, le pregunta como una dirección, la víctima le indica, entonces este hombre sale y minutos después ya llegan los tres homicidas. Se fue y les esperó cuadras más y una vez que se cometió el hecho del homicidio, le alzó y les retiró del lugar. Y el día del hecho, él hizo toda la hoja de ruta antes, una hora antes, y todo el recorrido, minutos antes del hecho, él se baja y habla con el finado. Calculamos de que eso hizo él para saber si está solo y para saber si era el objetivo, ya estaba como para que los otros vengan a ejecutar el crimen. El conductor tuvo consigo el vehículo hasta el viernes, que lo dejó en un taller mecánico en Sajonia, a donde no volvió. Todo esto confirmó que él tenía pleno conocimiento de todo el plan de robo y asesinato. Fernando Rubén ya tenía antecedentes por robo agravado y abuso de documentos de identidad. Categóricamente que es contundente su participación. Hablé de soporte técnico, aparte de eso también tecnológicamente vamos a probar porque el vehículo tiene GPS. Por eso ubicamos nosotros a través del dueño, porque él es solamente conductor de ese vehículo y a través del dueño nos facilitó el sistema que tiene y por eso ubicamos dónde está el vehículo. Cuando los investigadores tenían ya identificados y detenidos a los autores del crimen, las hipótesis en torno al móvil del crimen eran varias. Desde el principio se manejaron varias situaciones, desde una cuestión pasional hasta una vendetta. Solo faltaba la captura del autor del crimen para saber cuál era el trasfondo del asesinato. Vamos a hacer la última pausa en Escena del Crimen. Hoy estamos relatando la historia de Miguel Razanskovsky Novarchuk, el mecánico de 45 años asesinado en agosto del año 2021 en su taller mecánico en el departamento central, en la zona de San Lorenzo. Lo asesinó un grupo de personas, de hombres que se metieron al taller supuestamente buscando dinero, aunque había una teoría de la venganza o de una venganza por algo, por una cuestión de una tima, de una estafa que ocurrió con él, una cuestión bastante particular que no quedó claro con el paso del tiempo. Lo cierto es que todo esto tiene un desenlace primario y eso se los vamos a contar a la vuelta de este último corte aquí en Escena del Crimen. Volvemos de este último corte para el último capítulo de esta historia. Estamos recordando el asesinato los detalles del asesinato de Miguel Razanskovsky Novarchuk, un paraguayo de ascendencia polaca, de origen polaco, el que fue recordado también por tener el parentesco con el Papa Juan Pablo II. Su origen también familiar con la colonia Fran del sur de nuestro país, ya afincado hace bastante tiempo en San Lorenzo, tenía un taller mecánico, era reconocido por sus vecinos por ser bastante empático, por ser muy solidario, voluntarioso, ayudaba a muchos bomberos de la zona a reparar sus vehículos
sin ningún tipo de interés económico de por medio. Así lo reconocían. Entonces, ¿por qué lo mataron? Era la interrogante principal. Se metió un grupo de personas, de hombres principalmente, transportados por un conductor de plataforma un día de agosto del año 2021. Lo asesinaron con 8 puñaladas. La mayoría de esas heridas la tenía centrada entre el pulmón y el corazón. Había un mensaje oculto ahí. Lo raro es que uno de esos hombres tenía un arma de fuego, no la utilizó. Entonces, ¿qué había de por medio entre ese tipo de elementos? ¿Por qué si no se llevaron nada y se manejó ya tiempo después la información filtrada por un vecino de que este hombre, Miguel, tenía una herencia supuestamente de unos 300 millones? ¿No se llevaron ese dinero o no buscaron eso? ¿No había un desorden importante buscando esa plata? ¿Qué había detrás de todo esto? Era un misterio. Lo cierto es que ellos fueron identificados, la mayoría fueron detenidos, algunos desvinculados, pero faltaba uno de ellos y aparentemente era la cabeza de todo esto, Michi Ito. Fue detenido 7 meses después de estar prófugo y esta es la historia de su detención. Prófugo 7 meses. El último en ser detenido fue el autor material del asesinato. La policía lo identificó como Bernardo Soria Lugo, un hombre de 51 años conocido en el mundo de la criminalidad como Michi Ito, quien ya contaba con antecedentes por tenencia de drogas del año 2016 y una orden de captura por robo agravado en el año 2021. Su captura se dio 7 meses después del crimen, el 23 de marzo del año 2022, en el barrio Ricardo Brugada de Asunción. Para nosotros es una pieza clave del rompecabezas porque tenemos las imágenes de que él fue el que le dio la estocada, inclusive le pateó, le escupió al hoy fallecido, el mecánico. Digo que es una pieza clave porque también por las versiones del Uber fue el que le contrató a él para ir a buscarle a los demás. O sea, a este Luis Javier Galeano y al otro que falta por identificarle. Ahora, es una pieza clave, vuelvo a decir, porque él va a decir, va a dar su versión del por qué fue ese, o sea, se ensañó con este mecánico, ¿verdad? Los agentes de investigación de delitos de la capital lograron ubicarlo y él confesó ser el autor del crimen. Según su versión, un tiempo antes del crimen tuvo un altercado con la víctima. Supuestamente le llevó un vehículo y Miguel lo defraudó como mecánico. Bueno, él manifiesta que hubo un altercado por un supuesto trabajo que él le había llevado en su momento 2 vehículos, el cual lo defraudó como mecánico a este ciudadano y le contrató a un grupo de compañeros de trabajo, entre comillas, para luego ir a vengar por la plata que le debía a este ciudadano a quien le había ultimado. Él manifiesta libre, de forma liberada, espontáneo, el hecho en sí como ocurrió. Bueno, hay varias versiones, pero de que él siempre es una persona muy escurridiza, eso nos consta a nosotros, tras los varios allanamientos, los trabajos que hemos realizado, pero gracias a un trabajo de inteligencia mancomunado con el Ministerio Público y Policía, hoy pudimos llegar a este ciudadano. Supuestamente contrató a un grupo de compañeros de trabajo para vengarse por la plata que le debía. Sin embargo, terminaron con su vida. Ahora legalmente se jode, ¿verdad? ¿Verdad? El mecánico se jode. A mí dice vehículos no arreglarse. A son jugar como a la hipona, y entonces se manda ahí a la de para acá y se mueve, como a la hipona. Y la no la puede mandar a encontrar plata. A su apenas ya con el vehículo ahí, cuando yo, más sea. A toda me 3 meses de plaza me eso. A 3 meses era handy que trae Monboy, ¿entendés? Handy que trae la semana. A pie a mí una semana de tiempo la. Como ya se me da la mitad de plata ya. A no me dice. Son por ya jueves, pero eso a mí ayuda más allá. ¿Sabes? Va a pasar la gente que va a hacer preguntar a ella. Ya, puma ya. Se pregunta, se agrupa ya, porque son por ya jugar más a mí de la.
anda plata, ¿verdad? Hacemos nervioso la de ahí dice ya yo para plata allá. Y se te va a mandar y nada para acá, ese mujer, como la gente que hay poner. Pero problema, lo yuca ya no me le caso. Lo yuca yo para más video veces más allá ocho aquí. Lo yuca yo que ya no ya apoyo que ñari no, ¿verdad? A veces negro y el medio se plata mañana, ¿verdad? A perder esa pieza mía ruina. Yo 12 millones de El criminal fue imputado y enviado a la cárcel de Tacumbú, pero su estancia allí no duró mucho. El 4 de abril del año 2020, las autoridades del Ministerio de Justicia informaron sobre el hallazgo de un cuerpo sin vida en el interior de la penitenciaría de hombres de Asunción. En el sector de la sanidad de Tacumbú, Bernardo Soria Lugo estaba muerto. Su muerte se dio alrededor de las 16 horas de aquel día, pero su cuerpo no tenía rastro alguno de violencia. La fiscal Mercedes Cañiza ordenó que se realice una autopsia. En ese momento se manejaron dos hipótesis: una muerte por envenenamiento o una muerte súbita. La historia de Bernardo Soria Lugo, su final aún es un misterio. Hasta hoy día el Ministerio de Justicia y Trabajo no explica cuál fue el motivo de su muerte. Fue una venganza por cuestiones internas propias del penal de varones, que sigue siendo un escándalo de fugas y un mundo delictual ahí, o había algo más conectado con el asesinato de Miguel Razanskovsky Nubarchuk, algo que no sé si es que lo vamos a poder saber. Lo cierto es que todavía hay cuestiones ahí que no cierran, como este capítulo, que en algún momento va a contar también para el resto del grupo, para el resto de los procesados, algún juicio en fecha, y se espera que sea pronto. Hasta aquí este capítulo de Escena del Crimen. Los esperamos la próxima semana y no se olvide que todos los capítulos lo van a encontrar en nuestro canal de YouTube. Nos reencontramos próximamente. Adiós.